Saludos amigos, muy buenas noches. Aquí estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, que se emite, como saben todos ustedes, a partir de las 8:30 de la tarde todos los jueves. Después hay película, señoras y señores, no lo olviden. Hoy tenemos un peliculón a partir de las 9. Y es que El Cabo del Terror, una película de J. Lee Thompson, es espectacular. Robert Mitchum, Gregory Peck en los principales papeles, una auténtica maravilla de película. Tendremos a 3 contertulios que después del film van a charlar, van a realizar un coloquio con respecto a la película. No se la pierdan, comienza nada más acabar este programa, el programa de La Venia, que ofrece el Colegio de Abogados de Oviedo. A los abogados y a los ciudadanos, a los dos. Y eso es lo que vamos a intentar en el día de hoy con la directora del curso, segundo curso de Derecho Mercantil, Derecho Societario, Pino del Río. Está con nosotros aquí en La Venia. Pino, muy buenas noches. Buenas noches, Buenas Carlos. noches. Bueno, segundo curso porque además el primero fue un éxito total, ¿no? Sí, realmente el mérito es el Colegio de Abogados, y siempre lo digo. Nosotros se nos da la oportunidad de organizar un curso de esas características y realmente la idea es de quien lo propone, ¿no? Entonces tenemos un equipo de formación muy potente, porque realmente no nos dejan en paz en temas de formación, y el primer encargo fue un curso de Derecho Mercantil sin concursal, porque no olvidemos que la parte de concursal de crisis forma parte de Derecho Mercantil, una parte importantísima. Pero como evidentemente esa parte está reservada para los verdaderos expertos, ¿no? Como en este caso nuestro magistrado Alfonso Muñoz Paredes, que es una de las primeras cabezas en España en esta materia, lo organiza él. Entonces esa parte se excluyó, incluso para esa primera jornada de mercantil. Y entonces, ¿qué es lo que hice? Pues realmente, salvo esa parte de concursal, analizar todas las cuestiones que realmente se analizaban en los juzgados de lo mercantil. Entonces estamos hablando de un marco amplísimo, como patentes, marcas, condiciones generales de la contratación. Realmente eso era un espectro amplísimo. Entonces, esta vez, por eso es el segundo curso, me dijeron los compañeros, los del curso de formación, que teníamos que centrarlo en sociedades. Por eso se hace constar segundo curso de Derecho Mercantil, Derecho Societario. Perdóname por banalizar, pero a mí me da la sensación, así viéndolo desde fuera, que estaba como un poco abandonado el tema societario y que todo el mundo estaba en concursal. Esa es realmente incluso la ilusión por hacer un aspecto societario, porque no solamente por la materia en sí, sino porque quizás es una especie de esperanza a que el concursal algún día dejara de tener ese protagonismo que tiene en la actualidad, y sociedades volverá. Realmente no ha desaparecido, Carlos. O sea, sociedades, igual que las personas, los socios, los consejeros, tienen muchísimos problemas que tienen que ser resueltos, ¿no? Y en este curso de sociedades precisamente se trata toda esa materia, ¿no? Que no olvidemos que sí, pero tú tienes la misma sensación que yo, de que realmente últimamente lo que estaba en boga era el concursal y el societario estaba un poco como al margen, ¿no? Estaba al margen. De hecho, tuvo un gran auge, ¿no? Durante los años 90, a principios de 2000, pero es que ahora es como si no existiera. Y es una verdadera pena, porque no te imaginas la cantidad de clientes, ¿vale?, a efectos de ejercicio de la abogacía, que puedes conseguir teniendo por lo menos un conocimiento ágil del derecho societario. Es una parte, concursal, evidentemente tienes que controlar otras materias, como fundamentalmente laboral y sociedades, también fiscal, pero desde luego el societario es un derecho que da muchísimo juego, y esperemos, por supuesto, que vuelva a tener el protagonismo que en su día lo tuvo. Vamos a volver dentro de un momento al segundo curso de Derecho Mercantil, Derecho Societario, que va a comenzar, por cierto, el día 18 de abril. Se va a realizar en el Colegio de Abogados los jueves y los viernes, y también en mayo, es decir, acabará el 9-10 de mayo concretamente va a acabar. Serían los días 18, 19, 25 y 26 de abril y 9 y 10 de mayo. Son 18 horas lectivas, saben todos los interesados, los abogados,
abogados, las personas que quieran acceder al curso que tienen en la página web www.icaoviedo.es, toda la información, todos los colegiados pueden acceder directamente a través de la página web a el programa del curso, de este segundo curso de Derecho Mercantil, Derecho Societario, y pueden inscribirse en un momento determinado si les interesa. Pero Pino, volvemos en un instante a esto, pero a mí me gustaría que en este momento en el que, bueno, la crisis está azotando absolutamente a todo el mundo, que está azotando también al derecho mercantil, que está azotando directamente a las sociedades, hablemos de futuro. Imagínate en este momento que nos están viendo pues personas que dicen, bueno, pues yo quiero montar una sociedad porque soy un emprendedor o porque simplemente tengo la idea de que esto me puede ir bien. Podemos hacer un análisis, aunque sea somero, evidentemente, sobre el tema de los pros y los contras de las diferentes sociedades que se pueden montar a la hora de montar una empresa. Vamos a ver, si hablamos solamente de sociedades, mundo societario, y desde luego de proyectos emprendedores, yo hablaría de dos tipos fundamentales, sociedad anónima y sociedad limitada. ¿Qué ocurre? Que dentro de la sociedad limitada hay varios subtipos, ¿vale? Y ahí incluso entrarían todas las sociedades profesionales, etcétera. Pero si estamos hablando de pequeños empresarios que tienen una idea concreta para llevar a cabo, yo optaría y les recomendaría una sociedad limitada. ¿Y por qué? Hombre, ya sé que es una cosa obvia, pero los trámites de agilización a la hora de convocar reuniones, transmitir acciones, en este caso participaciones, de alguna manera hacer ágil, porque no olvidemos que el empresario tiene que centrarse en sacar su negocio adelante, ¿no? Entonces, si empezamos con formalismos, con convocatorias rigurosas, etcétera, bueno, pues de alguna manera esa cuestión siempre puede dificultar. Entonces, yo optaría, en todo caso, por una sociedad limitada, ¿vale? Las sociedades anónimas, hoy en día, además, por mucho que existan bloques que mucha gente habla de las sociedades cotizadas como las grandes sociedades abiertas, incluso ahora las cerradas y las más pequeñas, las anónimas y las limitadas, no nos olvidemos que la limitada tiene una serie de requisitos de mayor agilidad a la hora de desarrollar un negocio. Y aparte de lo que es la Constitución en sí, y hilando un poco, que aunque no me lo hayas preguntado, yo creo que es importante que las personas se formen, se informen sobre esas condiciones para la contratación de personal, ¿no? Que ahora, con independencia, insisto, del tipo societario, o sea anónima o sea limitada, ahora se está promocionando esa contratación, ¿no? de nuevos trabajadores, etcétera, para que el empresario de alguna manera vea bonificada, ¿no? Ese esfuerzo inicial que en un momento dado va a generar. Entonces, insisto, optaría por una sociedad limitada, pero como recomendación expresa, digamos, que no se limite a ir a un notario y tirar de modelo y hacerlo, porque no nos olvidemos que muchísimos problemas se pueden evitar con hacer una sociedad, como quien dice, con un traje a medida. Es decir, una sociedad que de alguna manera recoja nuestras expectativas, lo que realmente queremos, entonces que no sea un objeto social genérico, que no sea un es decir, que no nos vayamos, como se suele hacer habitualmente y últimamente, nos vamos a Internet, nos bajamos una sociedad más o menos y le decimos al notario, bueno, pues aquí estamos. Es decir, que el abogado en esto tiene mucho que decir. Yo sí, eso, desde luego, yo lo desaconsejo 100%, eso de los modelos, que es lo peor que hay para todo, ¿eh? El hecho, lo de los modelos es totalmente deleznable. Entonces, en el caso de una sociedad, la sociedad al final se va a regir por unos estatutos. Los estatutos es, de alguna manera, lo más importante, vale, la ley, pero el pacto social es como la constitución, digamos, ¿no? de una sociedad. Y ahí es el primer reflejo de la particularidad, de la peculiaridad de lo que se va a desarrollar ahí. Pero ¿y qué particularidades? ¿Qué peculiaridades podemos nosotros meter directamente en lo que es nuestra sociedad, la sociedad propia? Yo creo que lo más importante, digamos, el tema del objeto social es evidente, es un objeto aplicado a la realidad, que eso además se va a evitar muchos problemas, ¿no? Si realmente se hace constar lo que efectivamente tú vas a desarrollar, vas a llevar a cabo, el objeto social. Incluso las transmisiones de participaciones, las transmisiones que dices, bueno, qué tontería la transmisión de participación, es importantísimo. En un momento dado determinado,
no quieres seguir con el desarrollo de la sociedad y dices, bueno, me quiero marchar. ¿Y cómo me voy? ¿Por qué precio me voy? Si eso no está estipulado de la manera que a ti te conviene... Claro, se aplica la ley de carácter general y muchas veces muy ambigua. Al final vas a optar por un precio que fija el registrador mercantil con un valor real o razonable en un momento determinado, o sea, con situaciones de determinación del precio muy tasadas, muy reglamentadas. Entonces, bueno, ¿por qué no pactar ya de antemano hablando? Porque además que no hay ningún problema. O sea, si ya optas por montar un negocio, pierde tiempo en sentarte y en pensar qué quieres con esa sociedad. Cuestiones que al final, por ejemplo, si te quieres marchar de la sociedad en un momento determinado, pueden pesar mucho en tu vida, ¿no? Es como una losa. Dices, es que no me puedo ir de aquí porque las acciones, este socio me las está tasando en lo que realmente no puedo llegar a ningún acuerdo, es decir, no tengo ninguna cláusula que me permita a mí ser un poco más flexible, más laxo en esto, ¿no? Y en ese sentido, yo recomiendo también, como el registro mercantil, todos los registros mercantiles son muy rigurosos a la hora de inscribir la sociedad, tú tienes una serie de cuestiones de las que no te puedes salir, tú no puedes poner ahí en la sociedad lo que te da la gana. Ahí está bastante tasado desde el punto de vista del reglamento del registro mercantil qué es lo que tiene que constar y qué es lo que no en una escritura de constitución de esa sociedad. Entonces, recomendamos, y eso es uno de los puntos que se tratan en el programa, la elaboración, la suscripción de pactos sociales, que se llaman pactos parasociales. Pues imagínate que, bueno, pues que quiero hacer constar que independientemente de los porcentajes que me dé la ley por mi cuota de participación, pues quiero tener más consejeros. O quiero tener, si acaso, un derecho de información, pues si acaso más riguroso, o sea, más exhaustivo. Entonces todo eso se puede pactar aparte, al margen del registro. Me decía el otro día un amigo, y yo quiero que comentes esto porque además debe ser una práctica bastante extendida o medianamente extendida en nuestro país, en España, bueno, había posibilidad, él quería montar una sociedad limitada, precisamente, una SL, y me decía, existe gente que monta sociedades para después más o menos venderlas, ¿no? Es decir, esta es una práctica que dicen está extendida. ¿La aconsejas o la desaconsejas? En el caso de hablar con esta gente, supongo que la desaconsejas, ¿no? La desaconsejo porque yo no sé si eso, aparte de lo que me estás contando, es semejante o puede ser semejante a organizar una empresa y luego dejarla. Vale, venderla o si no consigues una buena venta, dejarla. Entonces, desde luego la desaconsejo, ¿por qué? Porque realmente si tú estás poniendo un patrimonio en un momento determinado, en una sociedad, te estás optando por ella, constas, que es lo más habitual, como administrador, ¿no? Entonces, si luego la vendes, o se hace una escritura de venta perfectamente detallando todas las posibles contingencias que en su día puedan suceder como consecuencia de esa venta. ¿Quién te dice a ti que el día de mañana no vaya a producirse una inspección fiscal de ejercicios cuando tú eras administrador? Entonces, las ventas, efectivamente, si tú sacas una rentabilidad, etcétera, no hay ningún problema, pero hay que hacerlo, bueno, pues con luz y taquígrafo, ¿no? Entonces, responsabilidad es otro de los temas importantes, responsabilidades de los socios y responsabilidades del administrador, eso es importante, ¿no? En este caso, la cuestión de la responsabilidad del administrador es que es de alguna manera el tema estrella de las sociedades, lo hemos excluido por un simplemente matiz de no agobiar a los compañeros, porque hace un mes y pico se ha llevado a cabo en el colegio un curso monográfico que ha sido dirigido por Juan Jesús Menéndez de manera magnífica. Ese curso que tuvo una gran acogida y yo creo que fue muy positivo porque es un tema que da tanto juego, pero lo que sí contemplo en este programa, que yo creo que es fundamental, es, responsabilidades, ¿vale? Pero ¿qué hacer para evitarlas? O sea, de alguna manera vamos a intentar evitar esas responsabilidades. Entonces hay un amplio catálogo que lo da además uno de los mejores magistrados en materia mercantil y de sociedades, que es Luis Garrido Spa, que es un magistrado de la sección 15 de la Audiencia Provincial de Barcelona. Él da los deberes de los administradores. O sea, ¿qué tiene que hacer el administrador en todo momento para evitar acudir a esas acciones de responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es fundamental en todo el tema de sociedades. Sí, porque además después tenemos, por ejemplo, órganos de administración de las sociedades de capital, el administrador, persona jurídica, deberes de los administradores, funcionamiento del Consejo de Administración, etcétera. Claro. Y de todo, hombre, vas a decirme que todo, pero de todo, ¿qué me destacarías de este segundo curso de mercantil? Yo, o sea, como espíritu del curso, yo destacaría
facilitar, como siempre digo, ¿no? Facilitar a los letrados compañeros el desarrollo del ejercicio, porque el abogado, Carlos, lo tiene muy complicado. O sea, el abogado tiene que captar clientes, tiene que desarrollar su trabajo de manera eficaz y tiene que formarse. O sea, son tantas cosas a la vez que dices, bueno, en un momento dado... Entonces, para mí, ¿qué es lo más importante del curso? Que sea un curso práctico. O sea, dentro de la teoría que necesitamos, por supuesto, para sentar las bases de los conocimientos, necesitamos que cuando vayamos a perder el tiempo de ir ahí, de sentarnos y escuchar lo que nos están diciendo, que nos merezca la pena. No solamente porque vamos a pagar un precio, sino porque estamos muy liados. O sea, tenemos que tener facilidades de formación. Entonces, lo que más destaco es la practicidad del curso. O sea, que el abogado salga diciendo, me ha merecido la pena venir aquí. Me parece muy importante. Y luego, si acaso, si quieres, te cuento una pincelada de alguna, tampoco para no aburrir a los escuchadores de este programa. Lo que es, hacemos un barrido amplio por toda la ley, por todas las materias de sociedades, que está regulado en una ley del 2000, del texto refundido de la ley de sociedades de capital, y por las modificaciones estructurales que son todas las que regulan las fusiones, escisiones de las sociedades. Entonces, de alguna manera quiero que la persona que incluso que empieza o que ya está habituada haga un repaso desde que cuando tú vayas a constituir una sociedad hasta que se termina, hasta que se liquida y se extingue, qué es lo que ocurre, qué es los problemas fundamentales que pueden ocurrir. Insisto, desde un punto de vista práctico, porque yo creo que es, insisto, importante para la persona que acude ahí. Y para esa labor, he pensado que las personas mejor adaptadas son no solamente los magistrados, sino los propios abogados. En este programa, de alguna manera, tenemos los que estamos en las trincheras, que se dice, las trincheras, o sea, los abogados que estamos a pie de calle con sociedades, con mercantil. Con lo cual, he pensado que era bueno la participación de letrados especialistas en sociedades. Después, los registrados mercantiles, porque cuando tú haces una operación mercantil, o sea, de sociedades, con toda la pulcritud del mundo, tienes que llevarla al registro mercantil. Te van a poner defectos en un momento determinado. ¿Qué hacer para evitar esos defectos? Segundo, por supuesto, profesores de universidad, porque creo que la parte teórica, dentro de no echarse un rollo impresionante tipo universitario, pero yo creo que es importante sentar unas bases, ¿no?, de qué es lo que tengo que saber y lo que no de sociedades. Y, por fin, los magistrados, ¿vale? Y en este caso hay una participación muy activa de unos dos magistrados del Tribunal Supremo, uno de los que hoy por hoy en España desarrollan el derecho de sociedades. Son realmente unas personas y profesionales, por supuesto, de alto nivel que han aceptado participar en este curso, que nos estamos refiriendo a don Rafael Gimeno Bayón de los Cobos y don José Ramón Ferrandiz. La verdad es que todas las sentencias innovadoras en derecho de sociedades están dictadas por ellos, como también por reciente nombrados Ignacio Sánchez Gargallo. Pero bueno, la verdad es que es un privilegio. No estamos, Pino, en el mejor momento en el tema de la justicia. El tema de las tasas, por ejemplo, está perjudicando y mucho. Los despachos de abogados, en un tanto por ciento bastante elevado, lo están pasando bastante mal. Hay falta de clientes, hay incluso gente que no paga y una morosidad realmente grande en este aspecto. ¿Aconsejas a los abogados que en un momento determinado estén pensando, vamos a por esa especialización, ¿no?, hacer este tipo de derecho societario como leitmotiv de su despacho? Yo creo que es muy importante. Primero, no solamente por ¿Hay campo, en una palabra? ¿Hay campo? Muchísimo campo. Muchísimo. No nos olvidemos que en este tema de sociedades puedes no solamente llevar a cabo un tema en un juzgado, una impugnación de acuerdos sociales, una demanda de responsabilidad de administradores, sino pertenecer a una asesoría jurídica de una empresa. Bueno, si no hay empresas, sí que las hay todavía. Bueno, grandes multinacionales, pero sí que siguen existiendo, en el que realmente los temas societarios que se plantean son innumerables, o sea, de sociedades. Entonces, aconsejo esta materia. Puede parecer un poco abstracta a veces, ¿no? Porque, no sé, un divorcio o un arrendamiento lo ves igual desde cuando empiezas de manera más fácil. Entonces dices, una sociedad es algo más abstracto y realmente las sociedades son personas, todos son personas con problemas determinados, o bien el socio o bien el administrador. Sí que aconsejo expresamente porque al final una sociedad podrá tener dificultades, pero bueno,
no es lo mismo el esfuerzo económico a veces que le puede suponer a una sociedad pagarte una minuta que lo que le puede suponer a un pobre cliente que bueno, que acaba de se quiere divorciar y tiene una nómina muy escasa. Entonces, que si acaso puedo decir que hay más juego para que cobres la minuta, pues igual sí. Sí, desde luego que hay fallos en todos lados que te pueden dejar de pagar, etcétera, etcétera. Pero desde luego las sociedades no son personas, o sea, no son personas en el sentido de una persona aislada que tenga que contar con su propio esfuerzo particular para un dado pagarte una minuta, ¿no? Entonces, las sociedades, yo creo que en eso pues es un campo, desde luego, muy amplio y que da muchísimo juego. Dentro de lo que sociedades tenemos muchísimos campos, como te digo, ¿no? No solamente el juzgado, sino el asesoramiento de la empresa en sí. Y que esto no desaparezca, o sea, que las sociedades, por mucho que haya muchísimos concursos, esperemos que se sigan constituyendo, esperemos que la crisis, algún día tendremos que salir de la crisis. Estamos en la recta final del programa y precisamente quería hablar contigo de la crisis. ¿De qué manera está afectando al derecho mercantil, al derecho societario, en líneas generales, la crisis? Pues en concreto, en el derecho societario, la crisis se ve porque hay más conflictividad en materia de responsabilidad de administradores. Es decir, un ciudadano o un proveedor no cobra, entonces no solamente se limita a reclamar la cantidad que se le debe a la sociedad, sino que va a intentar ir por la vía de la responsabilidad de los administradores para intentar cobrar de manera personal, para que me entiendas, de los propios administradores, con su patrimonio personal. Eso es una vía, o sea, hay más conflictividad porque se intenta de manera legal, o sea, tú si tienes una serie de actuaciones en el ámbito societario, por ejemplo, abandonar una sociedad, abandonar de hecho una sociedad, o que existan una serie de pérdidas, que existan un patrimonio neto negativo, que puedas exigir responsabilidades a los administradores, esa es una vía de alguna manera secundaria de cobro, ¿vale? Y luego lo que se ve muchísimo es también, incluso a nivel también de herencias, las posibles guerras entre los propios socios, impugnando cualquier acuerdo que haya, haces cualquier actuación mínima y se te impugna por parte del... Cuando hay guerras entre los propios socios, sí, o a nivel de herencia, o incluso a nivel de problemas económicos, yo quiero que haya un reparto de dividendos, entonces impugno todo lo que se me ponga por encima porque quiero que se me pague. Entonces, en esa vía sí que hay más conflictividad y en el mundo y en el campo de los juzgados de lo mercantil. Entonces, los propios jueces de España mercantiles no solamente están con la carga de trabajo inmensa que suponen los concursos de acreedores, sino con los pequeños conflictos que probablemente a veces no haya tal conflicto, sino unas ganas de o bien cobrar dividendos o bien exigir responsabilidad para cobrar por un lado, en ese caso de manera legítima. Pero en esa faceta de conflictividad en juzgados de lo mercantil, sí, se ha aumentado considerablemente, más allá de los concursos, por de alguna manera buscar otra vía de cobro, ¿no? ¿Eres partidaria de la especialización en la abogacía? Absolutamente, absolutamente, siempre y cuando, insisto, siempre y cuando hayas tenido unos años previos de formación sólida de unas ciertas materias que yo creo que hagas lo que hagas en derecho vas a tener que saber. Tú tienes que tener una buena base del Código Civil, de las leyes procesales, ley hipotecaria. ¿Sabes que me lo comparaba el otro día alguien? Lo que ocurre es que yo no sé si al final tendrá o no tendrá razón, a la medicina. Dice, una cosa es el médico de cabecera y otro el especialista, ¿no? Yo no sé si esto lo podemos más o menos comparar o no. Vamos a ver, abogados que hagan de todo hay muchísimos. Entonces vas por la calle y está lleno de placas, abogado, abogado, abogado. Entonces, bueno, o sea, en este mercado, desde luego, actuando de manera leal con los compañeros, que si no, no tiene sentido, si no, vete para casa, porque desde luego la deslealtad es lo que peor puedes llevar, como todo en la vida, ¿no? Pero la especialización te da un carácter distinto, ¿no? Para empezar, te da un carácter distinto y desde luego un servicio mejor al cliente. Un servicio. Y dentro de la especialización, a veces te das cuenta que no sabemos nada todavía. Lees cualquier sentencia de los del Supremo y dices, pero ¿yo qué hago aquí sentada con todo lo que todavía tengo que saber, ¿no? Pero que es fundamental, porque ya hay bastantes problemas en todo, cualquier tema que se te plantee, con lo cual esa especialización te va a dar una seguridad a uno mismo, por supuesto, y luego de cara a tu cliente, que si lo haces bien igual repite. El resurgir del derecho societario va íntimamente ligado a la bonanza en la economía y lo mismo digo del concursal. Es decir, cuando sube el societario baja el concursal y cuando sube el concursal baja el societario.
societario? No es tan matemático, no es tan matemático, porque problemas en las sociedades siempre las va a haber, siempre las va a haber. Lo que ocurre es que, claro, solamente hay que ver las estadísticas y ver que ahora mismo es todo concursal y las grandes cabezas mercantiles están especializadas en concursal y dices, bueno, realmente tenemos ganas, ¿no?, de volver a las sociedades y volver a... ¿Y eso va íntimamente ligado con la bonanza económica? Tiene mucho que ver, porque de alguna manera las grandes operaciones mercantiles de ampliaciones de capital, fusiones, adquisiciones, van directamente relacionadas con poder adquisitivo de las empresas. Entonces, puede que tengas razón en eso. Bueno, última preguntita, y esta evidentemente es en plan general. Dice el Consejo General de la Abogacía que el 40% nada más y nada menos de los despachos el próximo año podrían desaparecer. Es un momento terrible, realmente difícil, complicado, ¿no?, el que vive la abogacía. Sí, yo la verdad es que cuando te pones a pensar en toda la crisis que está cayendo, los compañeros que igual empiezan y tienen este futuro, igual te parece un poco superficial lo que te voy a decir, pero yo aconsejo no mirar más allá de lo que tienes en la mesa y de lo que tienes que estudiar y del día a día, porque si nos pensamos en la crisis que hay, en todos los puestos de trabajo que la gente está perdiendo, tendrán ganas de quedarte y dedicarte a otra cosa. Y yo creo que ya que estamos en este punto, es decir, ya que has acabado una carrera, que has sacrificado mucho para llegar a este punto, pues fórmate, intenta tener buenas relaciones con otros compañeros, que siempre puede haber asociaciones bonitas y productivas. Sí, yo creo que la agrupación de abogados es el futuro en un momento determinado, ¿no? Sí, y que luego si hay que, ya lo dije en la otra ocasión que estuve aquí, si hay que apretarse el cinturón y bajar la minuta, aunque suene horrible y yo soy la primera perjudicada, pues hay que hacerlo. O sea, con tal de conservar además ese cliente... Además, esa agrupación de abogados es lo que permite la especialización, porque sí, ciertamente, un despacho de abogados que tiene 4 o 5 puede tener varios especialistas, con lo cual tener un amplio margen para poder trabajar, ¿no? En ese caso ofreces un servicio integral al cliente, ofreces un servicio integral que de alguna manera, y obviamente si ofreces un servicio integral tienes más posibilidades de cobrar más minutas y de tener más negocio, evidentemente, por esa capacidad. Y luego, desde el punto de vista psicológico, siempre está bien tener un compañero al lado, ¿no?, para intercambiar opiniones. En el intercambio de opiniones, vale, siempre con un estudio previo, se aprende mucho. Sí, sobre todo con la que está cayendo. Para finalizar, no es por dorar la píldora al colegio, pero mucho ha cambiado el colegio en los últimos años, ¿no? A ver, yo llevo colegiada desde el año 96 y desde luego no es mi labor hacer política porque ni me gusta ni me dedico, pero los resultados yo creo que son importantes. El tema informático, por ejemplo, es fundamental. El tema informático y luego de ahorro de costes. Cuando empezábamos nosotros teníamos que pagar un dineral para tener una base de datos digna. Ahora llegas ahí con las claves, pues acceder a bases de datos, a libros, etcétera. Para la persona que empieza, y yo lo dije en las clases del máster de abogacía, les decía a los compañeros que empezaban, decía, pero tener en cuenta, o sea, el gran avance que tenéis a todos los niveles y solamente por ejercer con el colegio de abogados, bueno, pues eso yo creo que es positivo. Es decir, bueno, pagas unas cuotas, pero tienes unos resultados totalmente agradecidos, ¿no?, al respecto. Pues vamos a ver precisamente algo del Colegio de Abogados, que es un reportaje, ya se lo hemos emitido y hoy se lo vamos a pasar de nuevo. Es para que conozcan un poco mejor cómo es el Colegio de Abogados, que está en la calle Schulz de Oviedo, cerquita, al lado de la plaza de la Catedral. Señoras y señores, hoy en La Venia hemos tenido a Pino del Río, es la directora de ese segundo curso de Derecho Mercantil, Derecho Societario, que va a comenzar el próximo día 18 de abril y que va a finalizar el 10 de mayo. Pino, muchísimas gracias, muy buenas noches. No te pierdas la película, que ahora, dentro de un momento, va a empezar, ¿eh? Muy bien. Una película maravillosa y además, eso, terrorífica. El Cabo del Terror, señoras y señores, con Robert Mitchum y con Gregory Peck, una película de J. Lee Thompson. Después, coloquio, tendremos a 3 personas para charlar, para dialogar sobre esa película magnífica de los años 60, El Cabo del Terror, que es, por decirlo de alguna manera, el precedente de ese Cabo del Miedo que después realizaría el maravilloso Robert De Niro. Acoso al abogado, etcétera, 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 etcétera. Bueno, no se la pierdan, ¿eh? Empieza después de este reportaje que les ofrecemos a continuación. Saludos, muy buenas noches.
El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo es una corporación de derecho público de carácter profesional con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines. Su actuación está sometida a los principios de libertad e independencia y tiene como objetivos la defensa de los derechos e intereses del colectivo de la abogacía, la contribución a la mejora de la administración de justicia en el Principado de Asturias y el cumplimiento del derecho de defensa de la población, principalmente de las personas en situación de fragilidad o desigualdad en el acceso a la justicia. El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo ampara y representa a más de 3.000 profesionales de la abogacía de la mayoría de los partidos judiciales del Principado de Asturias. Los estatutos fundacionales fueron definitivamente aprobados el 29 de agosto de 1775 por real provisión suscrita por el rey Carlos III bajo el patrocinio de Nuestra Señora de Covadonga y San Ivo. En el año de su fundación, el colegio contaba con 16 colegiados y 163 años después, en 1934, jura la primera mujer abogada del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo. La Junta de Gobierno es el órgano de dirección del Colegio de Abogados y está constituida por los cargos de decano, secretario, tesorero, bibliotecario contador y 9 diputados. La Asamblea Permanente, por su parte, es el órgano establecido por los estatutos colegiales con la función principal de llevar a cabo el control del presupuesto anual y la supervisión de la memoria colegial del ejercicio. Ambas son elegidas por el censo colegial cada 4 años. Con el objetivo de dar servicio en todo su territorio competencial, el colegio cuenta con delegados en 12 partidos judiciales y con delegaciones abiertas en 8 de ellos. La sede central del colegio se encuentra en la ciudad de Oviedo. Hasta muy entrado el siglo XIX, está ubicada en el edificio histórico de la universidad. En el año 1975, coincidiendo con la conmemoración del bicentenario de la fundación del colegio, se habilitan las dependencias colegiales en el Palacio de Valdecarzana. En junio de 2005, el colegio traslada su sede a un edificio de nueva planta en el número 5 de la calle Sur, armónico con el conjunto histórico monumental del entorno y dotado de espacios y medios adecuados para prestar los servicios colegiales que la abogacía requiere. Al mismo tiempo, la construcción cuidó la integración en el edificio de los restos arqueológicos del Palacio de Alfonso III, datados en el siglo IX, y del Templo de San Juan, de los siglos X y XII, hallados en la excavación. El edificio está distribuido en 3 plantas. En la planta baja se encuentran los servicios de administración, la oficina de gerencia, el departamento de informática y el salón de actos, donde se realizan los actos institucionales, las juntas generales, cursos y charlas de formación y cuantos eventos sean relevantes para el colectivo. En el primer piso se encuentra la biblioteca, el despacho del bibliotecario contador, la sala de informática, el departamento de comunicación y el servicio de deontología, así como la sala de reuniones de la Junta de Gobierno, el despacho del secretario y el despacho del decano. En la segunda planta se encuentran las oficinas del turno de oficio y asistencia jurídica gratuita, la sala de formación, la oficina de contabilidad y una sala de reuniones polivalente. La modernización de las instalaciones se completa con el bagaje de los recursos humanos de la institución, el impulso decidido a las nuevas tecnologías y el avance en los sistemas de gestión administrativa para dotar al Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo con la mayor capacidad y eficacia. El Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo articula su trabajo en distintas áreas básicas. Infraestructuras tecnológicas. Las nuevas tecnologías han supuesto una revolución en la profesión. El sistema informático es hoy el corazón de la gestión colegial. Comisión de Recursos y Deontología.
La Comisión de Recursos y Deontología se ocupa de velar por los principios éticos y deontológicos de la profesión establecidos en el Estatuto General de la Abogacía Española. Desarrollo corporativo. La visibilidad del colectivo de la abogacía en la sociedad depende en gran medida de la presencia pública del colegio. Biblioteca. La biblioteca del Colegio de Abogados cuenta con un importantísimo volumen de libros a disposición del colectivo, tanto en préstamo como para la consulta in situ. Los fondos bibliográficos se actualizan permanentemente y las instalaciones cuentan además con equipos informáticos con conexión a Internet para uso de los colegiados y colegiadas que lo precisen. Mediación. El colegio lleva a cabo formación específica en materia de mediación, propiciando que se mantenga dentro del ámbito jurídico. Relaciones institucionales. Las funciones y objetivos del colegio imponen el mantenimiento de las mejores relaciones posibles con los agentes sociales y los organismos e instituciones que presenten interés para la abogacía o estén relacionadas con la misma y sus objetivos de utilidad pública. Formación. En 2009 se crea el Centro de Estudios, concebido como un instrumento dirigido a hacer efectivo el cumplimiento de las exigencias legales para el acceso a la prestación de los servicios de turno de oficio y asistencia jurídica gratuita, así como para garantizar la formación continua y especializada de los abogados y abogadas, dotándolo de un ambicioso plan de formación con un amplio programa de conferencias y cursos específicos, tanto propios como en colaboración con otras entidades. Atención al ciudadano. El Colegio de Abogados de Oviedo cumple con la función de garantizar el derecho de defensa de la población mediante el turno de oficio, asistencia al detenido, servicio de orientación jurídica, asistencia y asesoramiento a víctimas de violencia de género, atención al inmigrante y asesoramiento jurídico para asociaciones. El turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita son exponentes máximos de la responsabilidad social corporativa de la abogacía. La gestión administrativa se realiza a través de la oficina del turno de oficio, que ofrece atención y asesoramiento personalizado tanto a los profesionales de la abogacía que prestan el servicio como a los ciudadanos que lo demandan. Comisión de Relaciones Internacionales. El colegio presta atención a la creciente demanda de internacionalización de la profesión a través de la Comisión de Relaciones Internacionales, imprescindible en el marco de la Unión Europea. Comisión de Igualdad. La Comisión de Igualdad del Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo se constituye como impulsora de medidas correctoras y receptora de ideas en avance por el camino de la igualdad. Agrupación de Abogados Jóvenes. Su función es la de defender los intereses de los colegiados ejercientes más jóvenes, proporcionarles información y la formación que necesiten. El Colegio de Abogados, así como sus colegiados y colegiadas, son una garantía para los derechos constitucionales de todos los ciudadanos. Ilustre Colegio de Abogados de Oviedo, al servicio de la abogacía y la población.